Joao tenía 10 años y era ese tipo de niño lleno de energía y curiosidad. Le encantaba pasar las tardes con su madre, Ana, una mujer sencilla pero alegre que parecía tener una solución a cualquier problema. Vivían en una casa pequeña pero acogedora, llena de plantas que Ana cuidaba con mimo. Todas las mañanas lo despertaba con un beso en la frente y le decía: «Hoy va a ser un día maravilloso, hijo mío». Joao siempre esperó con ansias dejar la escuela. No fue solo por el delicioso refrigerio que trajo Ana, generalmente un trozo de pastel que ella misma preparaba, sino por las conversaciones de camino a casa. Escuchaba atentamente todo, desde quejas sobre los deberes hasta aventuras en el patio de recreo. Fue como si ese corto viaje fuera el momento más especial del día para ambos. Un día, cuando regresaban a casa, Ana se detuvo frente a un parque y le dijo: «John, disfruta cada momento de tu vida. Eso es lo que realmente importa». No entendió del todo, pero mantuvo esas palabras en mente. Esa noche, mientras Joao hacía los deberes, Ana estaba en la cocina preparando la cena. El olor a sopa caliente y pan recién hecho invadió la casa. Todo parecía una noche tranquila cualquiera, pero algo estaba a punto de cambiar. Después de cenar, Joao insistió en jugar en el patio, a pesar de que el cielo estaba oscuro y lleno de estrellas. Ana, como siempre, lo observó atentamente mientras perseguía una pelota vieja. De repente, se puso seria y llamó a su hijo: «John, mañana tenemos que ir a la ciudad. Tengo algo importante de qué ocuparme». A Joao no le importaba mucho lo que ella dijera, pero algo en la voz de Ana parecía diferente, casi preocupante. Se durmió pensando en ello, pero pronto el sueño lo venció. Al día siguiente, mientras caminaban hacia el centro de la ciudad, Joao notó que Ana estaba más tranquila que de costumbre. Ella le tomó la mano con firmeza, como si quisiera protegerlo de algo. «Mami, ¿estás bien?», preguntó. Ana lo miró, forzó una sonrisa y respondió: «Te quedarás, hijo mío. Prometo». Al llegar a la ciudad, Joao quedó encantado con el movimiento. Rara vez salía del pueblo, por lo que todo le parecía nuevo y fascinante: el sonido de las bocinas, la gente corriendo, los escaparates llenos de cosas brillantes. Pero a pesar de su emoción, notó que Ana seguía hablando en serio. Lo llevó a un edificio grande con un cartel que decía: «Servicios sociales». Subieron unos escalones y entraron en una habitación tranquila, donde una amable mujer los recibió. Ana parecía incómoda, apretando su bolso contra su cuerpo. La mujer empezó a hablar con Ana, mientras Joao esperaba, sentado en una silla alta que le hacía colgar los pies. Escuchó fragmentos de la conversación, pero no entendió del todo. Destacaron palabras como documentación, necesidad y apoyo. «Joao, amor mío, ven para acá», llamó Ana al rato. Corrió más cerca de ella, curioso. La mujer que estaba con ellos sonrió y dijo: «Eres un chico muy inteligente, ¿lo sabías? Tu madre te está cuidando muy bien». Joao estaba confundido, pero sonrió tímidamente. Joao no preguntó nada más, pero en el fondo sentía que su madre ocultaba algo. «¿Cuándo se fueron?», preguntó. «Mami, ¿qué fue eso?». Ana suspiró, lo miró y le dijo: «Estoy haciendo planes para el futuro, hijo mío. Para asegurarme de que siempre estés bien». Los días comenzaron a transcurrir de otra manera para Joao. Notaba que su madre parecía más pensativa, muchas veces mirando al horizonte como buscando respuestas en el cielo. A pesar de ello, ella nunca dejaba de sonreír cuando lo miraba, como si quisiera apreciar todos los momentos que vivieron juntos. Un día, mientras estaban en casa, Ana le pidió a Joao que se sentara junto a ella en la mesa de la cocina. «Hijo mío, tenemos que hablar de algo importante», comenzó tomándole la mano con firmeza, pero con una mirada llena de cariño. Juan frunció el ceño. No era propio de su madre hablar así. «¿Qué pasa, mamá? También es bueno». Ella respiró hondo. «Joao, ¿recuerdas ese día que fuimos a la ciudad? Estaba haciendo algunos trámites, tratando de asegurarme de que tuvieras todo lo que necesitabas, incluso si yo no estuviera presente algún día». El corazón de John se aceleró. «¿Pero por qué? ¿A dónde vas, mamá?».
Ana intentó contener las lágrimas. Mi amor, a veces la vida trae desafíos que no esperamos. No estoy enferma ni nada por el estilo, pero quiero que estés a salvo, que nunca te sientas sola, ¿sabes? Joao se quedó callado, procesando aquellas palabras. Todavía era demasiado joven para entenderlo todo, pero algo dentro de él sabía que su madre estaba preocupada por el futuro. La conversación quedó en el aire, sin explicaciones detalladas, pero hizo que Joao estuviera más atento. Comenzó a observar con más atención los gestos de su madre, notando cómo cada abrazo parecía más largo, cómo cada sonrisa parecía más significativa. Esa noche, mientras se acostaba a dormir, Joao sintió el peso de un nuevo sentimiento, el miedo a perder a la persona más importante de su vida. Los días siguientes trajeron una rutina ligeramente diferente para Joao y Ana. Su madre empezó a ser más cuidadosa, explicándoles cosas sencillas del día a día en las que él nunca se había detenido a pensar, como organizar el armario, como preparar las gachas que tanto le gustaban. Le gustaba, incluso como cuidar el jardín que tanto amaba. Vas a necesitar saber estas cosas, Joao. Es bueno aprender mientras estoy aquí, ¿no crees? Ella sonrió, intentando parecer despreocupada, pero Joao sabía que aquello no era solo una clase. Pero siempre estarás aquí, ¿no, mami? Preguntaba con frecuencia, buscando alguna confirmación. Por supuesto, hijo mío, cuando me necesites. Evitó prolongar la conversación, pero por dentro llevaba un peso que no hacía más que aumentar. Un día, mientras estaban en el jardín, Ana empezó a mostrarles cómo podar las plantas. ¿Ves esta flor aquí, Joao? Aunque las hojas se sequen o las ramas parezcan sin vida, puede volver a florecer si la cuidamos bien. Es como nuestras vidas. A veces parece que todo está perdido, pero siempre hay una manera de empezar de nuevo. Joao escuchaba atentamente, pero su corazón latía aceleradamente. Esto parecía más que una simple lección sobre flores. Más tarde, cuando regresó a su habitación, sacó su cuaderno de bocetos y empezó a garabatear. Hizo un dibujo de su madre cuidando las flores, con el cielo lleno de nubes. Luego escribió a continuación, mi madre es como una flor. Ella siempre se ocupa de todo, incluso cuando es difícil. En los días siguientes, Joao sintió un cambio aún mayor. Su madre empezó a conocer gente desconocida y a resolver problemas que él no entendía del todo. Es una cosa de adultos, Joao, dijo mientras le acariciaba la cara. El niño quería saber más, pero también tenía miedo de escuchar respuestas que no estaba preparado para entender. Entonces, trató de aferrarse a lo más importante, cada momento con ella. Una tarde, mientras Joao dibujaba en su cuaderno, Ana entró en la habitación con una sonrisa diferente en el rostro. No era su habitual sonrisa alegre, sino algo más suave, casi como si estuviera guardando un secreto especial. Juan, ven conmigo. Quiero mostrarte algo. Curioso, dejó los lápices y siguió a su madre. Ella lo llevó al ático, un lugar que él casi nunca visitaba. Arriba, el olor a madera vieja y polvo se mezclaba con el sonido de las ventanas crujiendo con el viento. En un rincón había una gran caja de cartón. Esta caja está llena de recuerdos, hijo mío, dijo Ana, mientras abría la tapa. En el interior, Joao vio álbumes de fotos, cartas amarillentas por el tiempo, juguetes viejos y hasta una pequeña manta gastada. Esa manta era tuya cuando eras un bebé. No dormirías sin él. Joao tomó la manta entre sus manos y sonrió, tratando de imaginar cómo sería esa versión en miniatura de sí mismo. ¿Guardaste todo esto? Por supuesto. Todo aquí tiene una historia. Quiero que los conozcas a todos, porque son parte de lo que somos. Pasaron horas explorando el contenido de la caja. Ana mostró fotos antiguas de ella misma cuando era joven, con el pelo al viento y una sonrisa llena de esperanza. Contó historias de cómo ella y el padre de Joao se conocieron, los viajes que hicieron antes de que él naciera y hasta cómo ella se puso muy nerviosa el día que supo que iba a ser madre. ¿Y esto de aquí? Joao sostenía una carta cuidadosamente doblada y con el borde ligeramente roto. Ana dudó un momento antes de responder.
Esta carta fue escrita por tu padre, antes de que nacieras. Estaba muy emocionado. Dijo que quería enseñarte a andar en bicicleta, a jugar al fútbol y a construir cosas con tus propias manos. Su tono se volvió más suave, casi como si estuviera hablando sola. No tuvo mucho tiempo para eso, pero creo que estaría orgulloso de ver en quién te estás convirtiendo. Juan no sabía qué decir. Sintió una mezcla de añoranza por alguien a quien apenas conocía y gratitud por tener a su madre allí, compartiéndolo todo con él. Cuando guardaron la caja, Ana le tomó las manos y le dijo: «Eres mucho más fuerte de lo que crees, Joao, pase lo que pase, siempre estaré contigo, por dentro». Ella señaló su corazón, sus ojos brillaban de emoción. Los días pasaron, pero aquella tarde en el desván quedó marcada en el corazón de Joao. Sintió que, de alguna manera, había entendido más sobre sí mismo y su familia. Sin embargo, una nueva pregunta empezó a rondar su mente: ¿y su padre? Ana había compartido tantas historias, pero había un silencio en torno a lo que realmente sucedió. Joao no quería herir a su madre contándole esto, pero su curiosidad iba en aumento. Hasta que un día, mientras estaban en la cocina preparando la cena, decidió preguntarle con delicadeza: «Mamá, ¿por qué nunca me dijiste más sobre papá? ¿Dónde está ahora?» Ana se detuvo por un momento, el cuchillo que sostenía permaneció inmóvil sobre la tabla de cortar. Respiró hondo, como si se dispusiera a ahondar en un recuerdo que había guardado durante mucho tiempo. «Ion, tu padre era un hombre increíble. Estaba lleno de sueños y siempre decía que el mundo era demasiado grande para que permaneciéramos en el mismo lugar por mucho tiempo. Cuando naciste, quiso darnos todo lo mejor, pero las cosas no siempre salen como las planeamos». Joao sintió mariposas en el estómago, pero no dijo nada, esperando que ella continuara. Tenía un trabajo que lo llevaba lejos. Era una oportunidad que creía que cambiaría nuestras vidas. Pero, con el tiempo, la distancia fue aumentando, y acabó estando cada vez más ausente. No fue fácil para él, para Joao, ni para mí. Apartó la mirada de la ventana, como si intentara contener las lágrimas. «Ojalá estuviera aquí, ojalá tuviera más tiempo contigo, pero, la vida nos separó. Él siempre te amó, incluso desde lejos». Joao procesó todo en silencio. No sabía exactamente qué sentir: tristeza, ira o tal vez una extraña especie de alivio por finalmente comprender. «¿Y todavía está lejos?», se atrevió a preguntar. Ana volvió a dudar, pero respondió con sinceridad: «No sé exactamente dónde está ahora, hijo». Intentó regresar, pero antes de que me diera cuenta, estábamos solo nosotros dos. Decidí que nuestra vida no tenía por qué detenerse. Construimos una hermosa familia, solo nosotros dos. Y nunca quise que sufrieras esta falta, porque tienes el corazón lleno de amor, Joao. Eso es lo más importante». Joao abrazó a su madre, abrazándola con fuerza. Sabía que a pesar de las dificultades, ella siempre estaría ahí para él. Y de alguna manera, eso era lo que realmente importaba. Cuando terminaron de cocinar juntos, Joao sintió que algo había cambiado dentro de él. Ahora entendía que, aunque es posible que algunas preguntas nunca tengan respuestas completas, el amor y la fuerza que Ana compartía eran la base de todo. Después de esa conversación, Joao empezó a mirar a su madre con aún más admiración. Había pasado por mucho, y sin embargo, nunca le faltaron amor y cuidado. Sin embargo, algo dentro de él insistía en saber más sobre su padre. No fue dolor, fue curiosidad. Quería entender quién era, sus elecciones, sus razones. Una tarde, mientras organizaba su habitación, Joao recordó la caja de cartas que había encontrado en el desván. Corrió hacia allí, con la mente inquieta: ¿podría haber algo allí que le ayudara a armar el rompecabezas? Al abrir la caja, Joao notó que, además de las cartas antiguas, también había un sobre más grueso, como si contuviera algo importante. Era diferente, con el nombre de Ana escrito en el frente con letra firme. Dudó por un momento. No quería invadir la privacidad de mi madre, pero al mismo tiempo sentí que podría contener respuestas. Tomó el sobre y regresó a su habitación. Sentado en la cama, respiró hondo antes de abrirla.
En el interior encontró una larga carta y una fotografía. En la foto, un hombre sonreía junto a Ana, sosteniendo a un bebé, él mismo. Joao apenas podía creer que esta fuera la primera imagen que veía de su familia completa. Con manos temblorosas, comenzó a leer la carta. Querida Ana. Si estás leyendo esto es porque ha llegado el momento de explicarlo todo. Nunca fue mi intención irme y mucho menos lastimarte a ti o a nuestro pequeño Joao. Todo lo que hice fue con la esperanza de ofrecer algo mejor para ambos, pero en el proceso perdí lo que realmente importaba, estar presente. La distancia era mayor de lo que imaginaba y los caminos que elegí me alejaron de ti. Sé que no puedo cambiar el pasado, pero quiero que sepas que todos los días pienso en ti. Joao es mi mayor inspiración y tú, Ana, siempre serás el amor de mi vida. Con cada palabra, Joao sentía una mezcla de emociones. Fue una despedida, pero también una petición de perdón. El padre parecía lleno de arrepentimientos y la carta terminaba con la promesa de intentar volver a estar juntos, aunque Joao no sabía si eso realmente sucedió. Cuando Ana llegó a casa esa noche, Joao la estaba esperando en el salón, con la foto y la carta sobre la mesa. Ella lo miró y luego a los objetos que había encontrado. ¿Lo leíste?, preguntó, con un tono que mezclaba sorpresa y un poco de tristeza. Lo leí, mamá. Solo quería entender más. Él lo intentó, ¿no? Ana suspiró, sentándose al lado de su hijo. Sí, lo intentó. Pero la vida no siempre nos da el final que esperamos. Me dejó esto antes de irse definitivamente, como si quisiera decirme que, incluso lejos, le importaba. Joao se dio cuenta de que había más que decir, pero Ana pareció aliviada de que finalmente lo supiera. Hablaron durante horas, compartiendo recuerdos y reflexiones, mientras la conexión entre ellos parecía más fuerte que nunca. En los días siguientes, Joao empezó a darse cuenta de cómo las palabras de su padre resonaban en su vida. Era como si el pasado finalmente hubiera encajado, dando significado a lo que parecía un vacío. Incluso sin haber vivido con él, Joao sintió que, de alguna manera, estaba allí, en los momentos más importantes de su vida. La relación de Joao con su madre también cambió. Ella siempre había sido su base, su fuerza, pero ahora la veía de una manera diferente. Entendí que ella también tenía sus debilidades y luchas, que no era solo la mujer fuerte que siempre pareció ser. Ella había sido joven, enamorada y tal vez incluso un poco perdida, como él se sentía ahora. Esto los acercó aún más. Ana, a su vez, sintió una paz silenciosa. Sabía que lo que su marido hizo en el pasado no se podía deshacer, pero el hecho de que John encontrara esa carta le dio el cierre que tanto necesitaba. Ya no se sentía tan sola en el camino de criar a su hijo. Él, de alguna manera, estaba ahí, en espíritu, pidiendo perdón, reconociendo sus faltas. Esto la ayudó a mirar hacia el futuro con un poco más de esperanza. Pero había algo más. Después de esa noche, cuando Joao empezó a mirar más de cerca fotos y objetos familiares, empezó a notar que había rastros de su padre por todas partes. No solo en las cartas y recuerdos de su madre, sino también en algunas de sus actitudes. Recordó ocasiones en las que actuó de una manera que, sin saberlo, reflejaba lo que había oído de su madre sobre su padre. Como si de alguna manera la esencia de su padre todavía estuviera con él. Ana entonces sugirió algo. John, ¿alguna vez has pensado en conocer a alguien del lado de tu padre, alguien que tal vez pueda contarte más sobre él? A veces las historias familiares no mueren, permanecen vivas en cada generación que avanza. La idea hizo que Joao se detuviera por un momento. Nunca había pensado en ello antes, pero tal vez fuera la clave para descubrir más sobre el hombre que casi nunca conoció. Podría ser que estuvieran sus familiares, amigos, personas que pudieran llenar los vacíos restantes. Sabía que sería un paso importante y la idea le ponía nervioso, pero también entusiasmado. Con valentía, decidió dar el siguiente paso. La historia de su familia estaba a punto de ganar nuevos capítulos y él ya no quería vivir solo con las páginas en blanco. A la mañana siguiente, Joao se despertó con una sensación diferente. Era como si algo nuevo estuviera a punto de comenzar, una nueva etapa en su vida.
No sabía qué esperar, pero sentía que la decisión de investigar más a su padre y a su familia era un buen paso. Después de todo, ya había enfrentado tantas cosas solo hasta ese momento, ¿por qué no afrontar este viaje nuevamente? Ana, al percatarse de la firme decisión de su hijo, le ofreció todo el apoyo que necesitaba. Si necesitas algo, Joao, ya sabes dónde encontrarme. Cualquiera que sea el camino que elijas, estaré contigo. Las palabras de su madre fueron como una base que lo apoyó, pero él sabía que este era un viaje que tendría que emprender por su cuenta. Joao inició su búsqueda de información sobre la familia de su padre. Buscó viejos amigos, preguntó a los pocos conocidos que aún le quedaban. El viaje fue largo y lleno de altibajos, pero poco a poco se fue acercando a las historias perdidas. Descubrió cosas que nunca había imaginado, algunas buenas, otras no tanto. Pero en todos ellos se encontró algo que no había encontrado antes, respuestas. Una tarde, al conocer al hermano mayor de su padre, Joao sintió como si por fin se le hubiera abierto una puerta. Las palabras de ese hombre, los recuerdos y las historias sobre el padre de Joao lo conmovieron profundamente. No solo sabía que su padre se preocupaba por él, sino que también sabía que, en cierto modo, estaba presente en todo lo que John había llegado a ser. Como si su legado estuviera en su corazón, aunque no hubiera vivido lo suficiente para verlo crecer. La conversación con su tío fue la clave para que Joao se sintiera realmente completo. Entendió que, a pesar del dolor y la ausencia, lo que realmente importaba era el amor que siempre estaba presente, en las pequeñas cosas, en los recuerdos, en las historias que se transmitían de generación en generación. Con el tiempo, Joao empezó a ver su vida de una manera más clara, sin las sombras del pasado. Ya no tenía a su padre físicamente, pero estaba seguro de que nunca abandonaría su corazón. También sabía que su madre siempre lo amaría y que ella, con su fuerza y sabiduría, siempre estaría a su lado. Ahora Joao ya no se sentía perdido. Había encontrado su lugar, el lugar donde se sentía en paz con quien era y con la familia que siempre había tenido, pero que, a veces, necesitaba descubrir. Sabía que, de alguna manera, su padre y su madre estaban a su lado, en los momentos en que más los necesitaba. Y, mientras miraba hacia el futuro, Joao finalmente sonrió, sabiendo que su historia no había terminado. Ella apenas estaba comenzando y él tuvo el coraje de vivir cada capítulo con amor, honestidad, y sobre todo, sabiendo que su familia, en todas sus formas, siempre estaría con él.